Buenos días y bienvenido a nuestro panel del día de hoy. Quisiera darle las gracias y la bienvenida a nuestro panel de expertas, a Camila Vaquero, Andrea Felipe e Isabela Subat. En el día de hoy trataremos un tema muy interesante. Trataremos el teorema de Bayes en la medicina. La dinámica consistirá de yo voy a hacerle unas preguntas o plantearle unos temas y ellas van a responderme lo mejor que puedan. Se denomina método bayesiano por basarse originalmente en el teorema de Bayes, publicación póstuma del señor Thomas Bayes. En esencia, nos permite conocer la probabilidad de un suceso y saber si se puede modificar agregándole nueva información. Como saben, cuando van a la clínica, pasan por una serie de pruebas. La finalidad del laboratorio clínico es contribuir al diagnóstico médico. La probabilidad puede causar que un doctor determine si un paciente está enfermo o no. Para empezar, quiero darle la bienvenida otra vez a Andrea Felipe y hacerle la primera pregunta del día. Hola. Hola. ¿Nos pudieras hablar sobre la metodología bayesiana en general, por favor? Sí. Los métodos bayesianos, con una interpretación diferente del concepto de la probabilidad, construyen una alternativa de una estadística tradicional centrada en el contraste de la hipótesis. Y este siguiente motivo actual está en el debate. En la metodología estadística clásica se calcula la probabilidad de observar un resultado suponiendo que la realidad sea una manera determinada como una hipótesis. Sin embargo, en la práctica necesitamos los conocimientos para tomar decisiones y segundo, lo que realmente nos interesa es conocer la probabilidad de que las cosas sean de una manera más determinada dado los datos que hemos observado. En la metodología bayesiana es fundamental el concepto de la probabilidad priori o prior. Equivale al conocimiento de la prevalencia en las pruebas diagnósticas. El análisis comienza resumiendo cuantitativamente la información previa, externa y existente al estudio, cuyo origen puede ser diverso desde datos de laboratorios, otros estudios o opinión de expertos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Ahora nos puedes explicar qué se necesita para crear el árbol de una red bayesiana, por favor. Claro, se necesita tomar en cuenta la cantidad de población, primero. Segundo, se obtiene un número total de pacientes clasificados según padecen la enfermedad, las pruebas positivas y algunos positivos falsos y algunos negativos falsos. Muchas gracias. Ya que hablamos de la teoría de Bayes, en una forma más general, ahora vamos a hablar de cómo esa afecta en la medicina. Y para eso llamamos a Camila. ¿Nos puedes hablar de cómo sirve el teorema de Bayes en la medicina, por favor? Hola, sí. Te voy a explicar más que todo cómo el teorema de Bayes puede proporcionar un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, existen diferentes formas de proporcionar el diagnóstico de una enfermedad. Anteriormente, hace muchísimos años, los médicos se basaban de una forma única en los datos proporcionados por el paciente y las observaciones realizadas por ellos en el momento de la consulta. O sea, ellos no se llevaban de un patrón, ellos no investigaban, ellos nada. O sea, el paciente le decía, no, yo tengo tos, y él, ok, tú tienes tos. En cambio, actualmente se usa el llamado diagnóstico por evidencias o medicina basada en evidencia, donde se toman en cuenta los signos, los síntomas y diferentes pruebas de diagnóstico. Por lo tanto, la finalidad del laboratorio clínico es proporcionar el resultado confiables de las pruebas realizadas para contribuir al diagnóstico médico confirmando o rechazando la hipótesis, como mencionó Andrea anteriormente. El resultado de una prueba permite clasificar al individuo como sano o enfermo, permitiendo con esto orientar el tratamiento, aportar información sobre el pronóstico y contribuir
en la aplicación de medidas preventivas. Para cada una de las pruebas de diagnóstico existe un intervalo de valores de referencia previamente consultados. Si los valores encontrados en la prueba de diagnóstico para un paciente en particular caen dentro del intervalo de referencia, el médico concluye que el paciente está sano. Si caen fuera de este intervalo, el médico concluye que al menos para este analito el paciente no está dentro del valor normal. Y en algunos casos, este solo resultado, el médico podría decir si el paciente tiene o padece de determinada enfermedad. Muchas gracias. Ahora para poder entender un poco más, ¿nos pudieras dar un ejemplo, por favor? Sí. El mejor ejemplo del uso del teorema de Bayes en el diagnóstico clínico es evaluando la sensibilidad y especificidad de una prueba de laboratorio, comprobándola con la llamada prueba de oro, que es considerada como el procedimiento definitivo para establecer si se tiene la característica de interés o no. La sensibilidad de una prueba corresponde en las siguientes preguntas. ¿Cuántos resultados positivos se obtendrán en los individuos enfermos? ¿Cuántos casos del total de casos en una población estudiada pueden identificarse como el resultado de la prueba? Y después, la especificidad de una prueba responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántos resultados negativos se obtendrán de personas sin la enfermedad? ¿Cuántos individuos sanos se confirmarán por el resultado de la prueba? Para conocer la sensibilidad y especificidad de una prueba de laboratorio a partir de la población en la que existe un cierto número de individuos sanos y otro número de individuos enfermos, se le realiza la prueba y los resultados obtenidos en una prueba de laboratorio se colocan en una tabla. Muchísimas gracias. Ahora lo entendemos un poco mejor. Ok. Estaban hablando de que esta es una alternativa a métodos anteriores. Entonces, nos interesaría saber, Isabela, por favor, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este método? Hola. Acá le voy a presentar las ventajas y las desventajas. Algunas de las desventajas son datos de enfermedades que no están disponibles. Si los datos de esas enfermedades no están disponibles, no se puede crear el test diagnóstico. Pierde utilidad en problemas desconocidos. Y ventajas: cálculo en diversos escenarios, compra de forma objetiva en diversos desenlaces, utilidad al momento de individualizar problemas precisos, permite asignar valores a cada posibilidad e incorpora al paciente a decisiones. ¿Y nos pudieras decir las contribuciones que esta ha hecho a la medicina, por favor? Claro. Una de las grandes contribuciones del teorema de Bayes a la medicina son los test diagnósticos. Estos sirven para estimar de mejor manera la probabilidad de que un individuo presente una enfermedad. Estos tests son una aplicación del teorema de Bayes base en los conceptos de sensibilidad y especificidad. Estos valores son estimados previamente. En la medicina, interesa responder a preguntas como: si un paciente resulta positivo, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente esté verdaderamente enfermo? O si el sujeto resultó negativo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté sano? Estas probabilidades se calculan usando el teorema de Bayes. Muchísimas gracias. Para concluir, sabemos que la red bayesiana constituye una herramienta de un valor incalculable en el proceso de toma de decisiones clínicas. La capacidad que posee para representar relaciones entre variables involucradas con un problema es increíble. También esta nos ayuda a visualizarlo de un modo más fácil. Entendemos que esto ha sido una gran revolución en el mundo de la medicina y que después de todo este proceso, entendemos la importancia que esta tiene, la probabilidad
tiene no solamente en la medicina, pero en el mundo entero. Para cerrar, quisiera darle las gracias, no solo a la gente que está viendo el público, pero también a nuestras expertas que tomaron de su tiempo para brindarnos con una información que nos ayudará en un futuro. Entendemos que esto es de muchísima importancia y quisiéramos dar esa información a ustedes para que entiendan. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.